Vamos con el ejercicio número 3. El ejercicio número 3 es el siguiente. Ya, este es el ejercicio 3. Dice, si f es una función definida como ustedes están viendo ahí, que es una función por parte, dice determinar el conjunto h de los x en el dominio en donde la función se hace 0. Y después te piden bosquejar la gráfica. Bueno, lo primero es que el dominio no está. ¿Se dieron cuenta o no? Te hablan de DOM F, pero nadie sabe cuál es el dominio explícitamente. Entonces lo primero que yo tengo que determinar, adivinen qué es, po. El dominio, ¿no? Entonces, ¿cómo determino el dominio en una Sí. función de este estilo? Bueno, A o 1. En primer lugar, debemos determinar el dominio. Entonces, el dominio se determina rápido, ¿ah? Es cosa de mirar aquí. Es cosa de ir mirando acá. Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene una función por rama, tiene que trabajarla tal cual, por rama, por parte. Entonces, si x pertenece al intervalo que va entre el -2 y el -1, la función, en ese caso, se llama 1 más 1 partido por x. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya. ¿Cuál es el dominio de esta función? Es porque nos dan el 1 más 1 partido de x, ¿verdad? Claro, Si las x están en esos intervalos. claro, pues si la x está ahí, entonces Ah, tengo eso. No tengo otra ya. cosa. Entonces, si x está en ese intervalo, la función es esa. ¿Cuál es el dominio de esta función, de esta estructura? Bueno, es una fracción, entonces son todos los x en R en donde el x es distinto de 0, ¿cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí, porque tengo una fracción, el x no puede ser 0, perfecto. Pero el 0 no pertenece a este intervalo. ¿Se dieron cuenta que el 0 no está porque aquí tengo puros números negativos, ¿o no? ¿Cierto? Sí, profe. Entonces, como el 0 no está, el dominio se mantiene tal cual. Por lo tanto, el dominio de f en esta primera rama es del -2 al -1. ¿Sí? La única restricción que tenía esta función, que era el 0, no está. Qué bueno, maravilloso, porque eso significa que la función está súper bien definida. Por lo tanto, el dominio de esa primera rama le vamos a llamar F1. ¿Ah? Vamos a poner F1 ahí, o como rama 1 para identificar que estamos hablando de la rama 1. Le vamos a poner 1, 2, 3. ¿Ya? Sería el intervalo completo. Ahora nos vamos a la segunda rama. Si x pertenece a la función, al intervalo que va entre el -1 y el 1, entonces ahora la función, le vamos a llamar f2, es 1 menos x cuadrado. ¿Cuál es el dominio de la función 1 menos x cuadrado? ¿Todos los reales? Todos los Menos, reales. menos uno. ¿Uno? ¿Por qué? Creo. ¿Por Ah, qué? no, sí. No, perdón. R, Sí, todos los reales. ¿cierto? DOM f2, ¿cierto? O sea, vamos a decirlo así. Esta función no presenta restricciones. Voy a decir en español mejor en vez de símbolo. Entonces, como esta función no presenta restricciones,
Inalterable, se mantiene tal cual. Dominio de F2, simplemente el intervalo de origen, menos 1 al 1. Nada más que hacer, porque no hay restricciones, entonces se mantiene. Si X, vamos al tercero. Si X pertenece ahora al intervalo que va entre el 1 y el 2, ambos cerrados, entonces F3, por llamarle de alguna forma, es 2X menos 2. ¿Esta función presenta o no presenta restricciones? No presenta restricciones. Tampoco. Muy bien. Esta función no presenta restricciones. Por lo tanto, el dominio de la función mantiene del 1 al 2. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Unimos todo, porque esta función es un todo, es la 1 con la 2 con la 3, todas juntas. Por lo tanto, tenemos que unirlos todos. Ahí vamos a tener el dominio de f completo. Dominio de f corresponde a dom f1, unión dom f2, unión dom f3. Esto es menos 2 al menos 1, unión del menos 1 al 1, unión del 1 al 2. ¿Cuál es el intervalo? Menos 2 al 2, ¿no? Sí. Sí, porque si ustedes se fijan, aquí va abierto, pero acá va cerrado, le continúa. Aquí va abierto, pero acá va cerrado, le continúa. Entonces juntar todo, pues como juntar trenes, por decirlo de Profe, alguna una forma. consulta. ¿Sí? Si se determina que el dominio de la función es menos 2 al 2, ¿no la primera que haría, la primera que hicimos, no se le había que sacar el 0? ¿O no se contabiliza ya? Tenéis toda la razón. Tenéis toda la razón. Ah, no, 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 está bien. Está bien. ¿Y sabes por qué? Está No. bien que el dominio esté indicado así. ¿Sabes por qué? Porque la función, la rama 1, a pesar de que el dominio es del menos 2 al 2, la rama 1, ¿ya? No está en ese intervalo. Si este estuviera aquí, ahí sí tendría que sacarlo. Pero esta rama está considerada solamente para esta parte en donde la función es negativa. El 0, si yo tuviera que calcular, por ejemplo, f de 0, ¿ya? Que es como tu duda, ¿cierto? F de 0 no la voy a reemplazar acá. Voy a ver, ¿dónde está el 0? A ver, el 0 está de las 3 ramas hasta aquí, ¿cierto? Entonces, Sí, como el 0 está ahí, entonces yo reemplazo el 0 acá. Entonces sería 1 menos 0 al cuadrado y eso es 1. Entonces f de 0 existe. Por lo tanto, el 0 sí es parte del dominio. Lo que pasa es que esta primera rama no considera el 0 porque esta rama no tiene el 0 en su dominio local, por decirlo de alguna manera. ¿Se entiende? entonces si yo tengo que evaluar alguna X, tendría que, por ejemplo, si sale el 1, tengo que ir donde está exactamente de la rama donde se podría evaluar el 1. Exactamente. Por ejemplo, Ah, ya. si yo tengo, por ejemplo, f de 1, yo miro, a ver, ¿dónde está el 1? Ah, mira, el 1 está acá. Entonces, esta es la rama que le corresponde, entonces yo ahí reemplazo x por 1. Entonces te queda 2 por 1 menos 2, y eso es 0. ¿Te das cuenta? Si yo Sí, quisiera profe. evaluar, por ejemplo, f de menos un medio, ¿dónde evalúo? ¿Dónde está el En la menos un? primera, menos un medio, No, ¿o no? no, 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 en porque la segunda. en la segunda, Sí, ¿cierto? Está aquí. Entonces sería 1 menos un medio al cuadrado. Sería 1 menos un cuarto y eso es 3 cuartos. ¿Te das cuenta? sí, me quedó mucho más claro. ¿Ya? Entonces tiene que ver con la rama, en dónde está la rama. Por eso el dominio considera el 0. Y uno puede decir, pero profe, si arriba tenemos restricción. Sí, pero esta función está definida en una rama en donde el 0 no está considerado. ¿Se entiende? Entonces lo que sacamos nosotros fue el general de todas las ramas. Sí, pues, la función f, que son las 3 ramas.
¿Ya? Cuando hablamos del dominio de f, es el dominio de toda la función completa. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ahora, fíjense que no hemos hecho nada. Lo único que hicimos fue determinar el dominio, que no lo conocíamos. Entonces, ahora vamos a determinar el conjunto H de los X en el dominio en donde la función es 0. Ok. Entonces, vamos ahora a responder la pregunta recién. H, ¿cierto? Son los X en el dominio de f, donde la función f es 0. Bueno, reemplacemos lo que ya conocemos. El dominio de f ya lo sabemos. Son todos los X en menos 2 al 2, donde f es igual a 0. Yo aquí no puedo poner una fórmula porque como tenemos ramas, vamos a tener que trabajar por ramas. ¿Ya? Entonces, primera rama. Si x pertenece al intervalo que va del menos 2 al menos 1, entonces la función f, en este caso, corresponde a 1 más 1 partido por x. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, y lo que yo quiero justamente es hacer que esa función se haga 0 ahí. ¿Ya? Se haga 0. Lo hacemos 0. Entonces resolvemos la ecuación. Te queda x más 1 partido por x igual a 0. ¿Cierto? Estamos de acuerdo que ahí si sumamos fracciones nos queda eso. Y sabemos que una fracción es 0 cuando el numerador es 0. Entonces, ¿qué nos queda acá? Que x vale menos 1, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ya. Pero, ojo con una cosa. Cada rama tiene su lugar de trabajo. Esta rama trabaja entre el menos 2 y el menos 1. Y llegamos que la función se hacía 0 en menos 1. Pregunta, ¿este valor está aquí o no? No. No. Entonces, como x igual a menos 1 no pertenece a este intervalo, la primera rama no tiene ceros. El famoso conjunto de los ceros, ¿cierto? Porque estamos haciendo que la función se haga 0. Entonces, no hay soluciones que me permitan obtener elementos para h en esta primera rama, porque el valor que obtuvimos no está en el dominio que estoy trabajando, no está donde tiene que estar. Listo. Vamos con la segunda rama. Si x pertenece al intervalo que va del menos 1, ahora cerrado, ¿no? Al 1, entonces f de x aquí se llama 1 menos x al cuadrado, ¿cierto? En la segunda rama. Entonces hacemos la función 0. F de x vale 0 si y solo si 1 menos x cuadrado igual a 0. Ya nos queda una ecuación cuadrática, tenemos que resolverla. ¿Cómo nos queda? 1 menos x, aquí usted puede resolver como quiera. Entonces acá nos queda x igual a 1 o x igual a menos 1. Entonces tendríamos dos posibles soluciones. Entonces lo que yo tengo que ver es que las dos estén en el intervalo. ¿El 1 está? Sí. ¿Sí? ¿El 1 está? No, el No. 1 no está, pero el menos 1 sí. Eso. X igual 1 no pertenece a este intervalo y x igual a menos 1 sí pertenece a este intervalo. Por lo tanto, x igual a menos 1 es la única solución de esta ecuación. Buscada en esta rama. ¿Ok? Ya, listo. Ahora nos vamos a la tercera.
Si x pertenece al intervalo que va del 1 al 2, entonces la función f aquí se llama 2x menos 2. La hacemos 0. 2x igual a 2. ¿Cuánto da esto? Da 1, ¿no? ¿Cierto? Da 1. Perfecto. Y ahora nuevamente hacemos la misma pregunta. ¿Pertenece o no pertenece? Sí. Sí, pertenece. Entonces, como 1 pertenece a este intervalo, entonces x igual 1 es la solución buscada. ¿Cuántas soluciones pudimos rescatar de esta función completa? 2. 2. Esta que está aquí y esta que está aquí. ¿Cierto? Por lo tanto, el conjunto H justamente son estos dos elementos. Entonces, si queremos responder la pregunta, nos ponemos así. Finalmente. El conjunto H es el conjunto determinado por dos elementos, el menos 1 y el 1. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Bueno, las funciones por rama siempre se trabajan igual. Uno las trabaja por parte. Por eso es tan importante saber el dominio. Uno conociendo bien el dominio de la función, uno puede ir trabajando parte por parte. Bueno, y después viene el gráfico, ¿cierto? Gráfica. Gráfica de f. Bueno, yo voy a hacer... voy a anotar la función f aquí de esta forma. 1 más 1 partido por x, si menos 2, x menos 1. 1 menos x al cuadrado, si menos 1 menor o igual a x menor que 1. Y 2x menos 2, si 1x 2. Bueno, entonces, nuevamente, todo lo que hay funciones por rama se trabaja tal cual, por rama. Entonces tenemos que graficar las funciones en sus ramas. Entonces, primero vamos a trabajar en este intervalo. Va, es abierto. Aquí la función es 1 más 1 partido por x. Yo siempre recomiendo lo siguiente. En las funciones en general, uno siempre... ¿Se acuerdan? ¿Ustedes conocen la función 1 partido por x? ¿La profe la ha visto? ¿Saben cómo es la gráfica de ella? Creo que no, profe. Ya. Creo que no. Les adelanto. La función 1 partido por x es una función racional cuya gráfica es de esta forma. ¿Ya? Es de esa manera. Si yo le agrego un 1, ¿ya? Si yo le agrego un 1, lo que estoy diciendo es, a todo el gráfico se le suma una unidad. Por lo tanto, lo que está sucediendo acá es lo siguiente. Este puntito central, ¿cierto? Que divide esta hipérbola, porque así se llama. En vez de estar en 0, ahora sube al 1. Entonces el mismo gráfico, pero más arriba. ¿Se entiende o no? O sea, este gráfico subió una unidad. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Profe, Pero... si le sumo el denominador, ¿Mm? si le sumo el denominador, No, ahí la cosa es distinta. Si yo se lo sumo al denominador, se produce una traslación, pero al lado. horizontal. Ah, ya. Horizontal. Cuando yo le sumo a la función f algo, o le resto a la función f algo, estoy subiendo o bajando la gráfica.
Pero cuando yo le sumo, por ejemplo, en este caso, al denominador, que ya vamos a hablar de eso más adelante, ¿cierto? Con las operaciones entre funciones, estoy haciendo traslaciones horizontales, para la izquierda o para la derecha. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Ya, entonces, ¿qué es lo que yo siempre recomiendo cuando tenemos gráficas, cuando queremos graficar funciones por parte? A pesar de que no están considerados estos valores, evalúelos igual, solamente para saber dónde están los límites de esta gráfica. Entonces, reemplacen la función por el valor de x por menos 2, solamente para saber dónde está. Te queda 1 menos 1/2. Eso es 1/2 positivo. Después reemplacen la función por el valor de x por menos 1. Te queda 1 menos 1, y eso es 0. Entonces eso significa, miren bien, ¿ya? Que en menos 2, ¿ya? Ahí está, en menos 2, el valor es 1/2. Y en menos 1, el valor es 0. ¿Cómo yo anoto de que estos valores no están considerados? Simplemente con una bolita blanca. Por lo tanto, el extremo, ¿cierto? Si yo lo quisiera escribir, ¿ya? Si yo lo quisiera dibujar, ¿ya? Sería una cosa así. Usted anota aquí el 1/2. Usted acá anota el menos 2. Usted escribe aquí arriba, ahí, y lo dibuja así, bolita blanca. Después, el otro, ¿Profe? el menos 1, lo dibuja como bolita blanca en 0, y este sería como la gráfica, ¿no? Profe, Ese pedacito, ¿sí? pero ahí no sería 1 menos 1 partido en menos 1 y menos con menos más. No, la función no es 1 menos 1 partido por x, la función es 1 más 1 partido por x, Ah, sí, toda la razón. ¿sí? Ya. Entonces, ahí tendríamos la rama 1. La rama 1 es ese pedacito. De todo el gráfico, es ese pedacito. Ya, vamos con la segunda parte. Después tenemos que juntarlas todas. Es lo mismo, sí, en las funciones por partes siempre se trabaja igual. Si x pertenece al intervalo que va desde el menos 1 al 1, entonces la función f es 1 menos x cuadrado. Entonces usted dice, ah, parábola. Esta es una parábola. Ya, lo voy a ir haciendo con rojo igual, ¿ah? Una parábola que tiene intersecciones en menos 1 y en 1. Intersecta arriba en 1 como coeficiente y se abre hacia abajo. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? El 1 como que tiene que ir con pelotita abierta, ¿no? O sea, Sí, como... ahora vamos para allá. ah, F de menos 1, vamos a ver sus límites. F de menos 1 es 1 menos menos 1 al cuadrado, eso es 1 menos 1 y eso es 0. El menos 1 está considerado, por lo tanto este va con bolita pintada. F de 1 sería 1 menos 1 al cuadrado, y eso es 1 menos 1 y eso es 0, pero este 1 va abierto, por lo tanto este iría con bolita abierta. Y como estoy trabajando entre el menos 1 y el 1, entonces el gráfico sería esta parte. Por lo tanto, si uno saca el gráfico, voy a hacer con otro color, azul, ¿ya? Entonces tendríamos algo así. Tendríamos el menos 1, tendríamos el 1, tendríamos arriba el 1, pintado, no pintado. ¿Se entiende? Profe, ¿cómo supo que el vértice era 1 sin usar como el menos b partido en 2a? Porque esta parábola está centrada y ahí está el cepo. Ah, ya. Ese es C. C es el punto de intersección con el eje Y. Ya. Vamos entonces ahora. Ahora, si usted quiere hacer el vértice, lo calcula nomás, pues no hay problema. 3. Si x pertenece al intervalo que va entre el 1 y el 2,
Entonces la función aquí es 2x menos 2. Entonces, recta. La recta es la más fácil de todas, porque la recta uno lo grafica con 2 puntos. Y como los 2 puntos están considerados, los evalúo. F de 1 sería 2 por 1 menos 2, eso es 0. F de 2 sería 2 por 2 menos 2, sería 4 menos 2, sería 2. Entonces usted grafica directamente. Las rectas son las más fáciles de graficar porque con 2 puntos las grafico. Entonces, F de 1 es 0. F de 2 es 2. Entonces la recta sería esa que está ahí. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces, una vez que tengo los tres, los junto. Los junto. Porque yo quiero gráfico de la función completa. Entonces, uno lo que hace es simplemente graficar la función completa. Yo acá tengo menos 2, menos 1. Acá voy a graficar el 1. Acá voy a graficar el 2. Aquí vamos a graficar este 1. Si este es 1, este es un medio. Son valores que eran necesarios, ¿cierto? Vamos a ir graficando todos los puntos. Aquí va abierto. Acá iba abierto. Esto caía así. Después aquí va cerrado. Al final igual vamos a cerrar ese valor, pero desde la rama derecha, ¿no? Después este se cierra, ¿cierto? Se forma la parábola. Este aquí va abierto. Y después con la recta teníamos que f de 2 era 2. Entonces ese sería cerrado. Este también se cierra al final, porque es cierto, cierra por el lado derecho. Y tendríamos esa gráfica. Ahí tendríamos entonces la gráfica de la función f. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces eso sería básicamente el modelo. Ese era el famoso modelito. Profe, una Ujú. pregunta. Como que entonces, como que siempre que tenga una función por ramas, el dominio como que va a estar en esa, como, no sé cómo decirles, pero como restricción, o no sé, eso que ponen al lado, que dice sí, tanto, Sí, tanto. ese es el dominio. El dominio está ahí al lado. Ah, ¿Ya? ok. De hecho, nosotros podemos ver aquí que el dominio de f claramente es el intervalo abierto en el menos 2 y cerrado en el 2, ¿cierto? Lo podemos ver. ¿Cuál sería el recorrido de la función f? Vamos a hacer preguntas extra, aprovechemos. Sería El de do- 0 al 2. de 0 a 2, muy bien. Porque el dominio, ¿cierto? Está dado por estos valores. Los valores que puede tomar en el eje X. El recorrido, lo voy a pintar en azul, son los valores que puede tomar en el eje Y. Y si nosotros vemos aquí, tenemos valores en el eje Y del 0 al 2. Entonces, el recorrido de f sería cerrado en el 0, cerrado en el 2, ¿o no? Sí, porque ese valor está considerado, está pintado. ¿Cuáles serían los ceros de f? A ver si aprenden, a ver si lo entienden. ¿Cuáles son los puntos de intersección de la función con el eje X? Menos 1 y 1. Menos 1 y 1. Acuérdense que lo calculamos. Menos 1 al 1. Y de hecho se puede ver. Ahí están. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto.